y hoy os voy a hablar sobre lo que es el órgano del corazón, sus estructuras, que son los vasos que entran y salen de él, y su sistema de irrigación, que está formado por venas y arterias. El órgano del corazón, como todos sabemos, es uno de los más importantes de nuestro organismo porque se encarga de bombear la sangre para que llegue a todas las partes del cuerpo. Como podéis observar, tiene el tamaño aproximadamente de un puño y una de sus características principales es que es un órgano tetracameral, es decir, que está formado por cuatro cámaras, las cuales, para entenderlo de mejor manera, es separado en dos mitades, la derecha y la izquierda, las cuales de cada una en la parte superior es la aurícula y la parte inferior el ventrículo. En la aurícula derecha llega la sangre de las venas cavas, las cuales son las superiores, que nos llevan sangre de los miembros superiores de la cabeza y del cuello, y las inferiores, las cuales están situadas por esta parte aproximadamente, aunque no se puedan ver, que nos llevan sangre. Hola, buenas tardes, soy María y os voy a explicar la circulación sanguínea de nuestro cuerpo y los vasos que lo forman. La circulación sanguínea es la función que tenemos casi todos los seres vivos, que consiste en la salida de sangre del corazón por las arterias, la distribución de esta por todo el cuerpo y la eliminación de las sustancias de desecho. Siempre se ha dicho que la circulación sanguínea es doble y esto se debe a dos motivos. El primero es porque, como veis, realiza dos circuitos diferentes y porque pasa dos veces por el corazón. Tenemos el aparato circulatorio pulmonar o menor, que es aquella parte del aparato circulatorio que traslada o transporta sangre desoxigenada a los pulmones, donde se reoxigena y vuelve al corazón. Y el aparato general o mayor, que es aquel que es el recorrido que hace la sangre por todo nuestro organismo y llega a todos los órganos del cuerpo. Vamos a abrir el que es el ruido cardíaco normal. Y mientras vamos a ver el corazón de arriba. La jeringuilla realiza la función del corazón, que es el de bombear la sangre sobre todo eso, ¿no? Y esto es la arteria renal, que deposita la sangre que circula por el interior de esta arteria a los riñones. El algodón actúa como las nefronas, que filtran la sangre y retienen en su interior las sustancias de desecho. Y después la sangre que queda limpia sale por esta vena renal hasta el corazón y la otra forma la orina, que saldrá de los riñones por los uréteres y se depositará en la vejiga. Estos simularán las dos arterias. Esta arteria, como podéis ver, está obstruida y esto es lo que hace nuestro corazón, que bombea la sangre. Y como podéis ver, esta arteria no puede llegar la sangre porque está obstruida por culpa de la comida basura y de las grasas. Ya está.
sales disueltas, como pueden ser los nutrientes o otras sales. Y por otra parte están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o leucocitos, que son más grandes que los rojos y son menos abundantes. Su función es defensar a todo el organismo. Lo que sería la sangre. Y como ven, con la runa que tiene eso ahí arriba, fíjense cómo sale el agua.